El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos nuevamente a una clase más de la materia de robótica con el Profe Pedro. Esta es nuestra segunda clase de electricidad. En esta clase veremos qué es eso a lo que llamamos sistema eléctrico, la electricidad, una fuente de energía secundaria, y los tipos de centrales donde se genera la electricidad. Antes de adentrarnos en la gestión de la operación del sistema eléctrico, a la que se dedicará esta clase, deberíamos de empezar por el principio y conocer qué es un sistema eléctrico. Así pues, este va a ser el protagonista de la clase del día de hoy. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Así de sencillo. Hay algunos componentes básicos de este tipo de sistema eléctrico, los cuales son los siguientes. Los centros o plantas de generación, donde se produce la electricidad y se eleva la tensión para transportarla. Las líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión que gestiona, desarrolla y mantiene la red eléctrica. Las estaciones transformadoras o subestaciones de transporte o distribución que reducen la tensión o el voltaje de la línea. Las líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta los consumidores. Las instalaciones de los clientes o consumidores de energía eléctrica. Los centros de control de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Y por último, un centro de control eléctrico nacional desde el que se gestiona, coordina y opera el sistema eléctrico. Además de esto, también existen algunos actores importantes de los que debemos hablar, ya que también forman parte de todo este proceso. En primer lugar, tenemos los generadores. Son los agentes que producen energía eléctrica independientemente del tipo de tecnología que utilicen para ello. Los transportistas, que son las empresas que transportan la electricidad desde las centrales donde se produce hasta los centros de consumo donde se entrega a los distribuidores. Los operadores del sistema son las empresas que se encargan de que todo el proceso de la operación del sistema eléctrico funcione perfectamente. Los distribuidores son las compañías que llevan la electricidad hasta los clientes finales. Los comercializadores, como su propio nombre lo indica, son los agentes que comercian con la energía. Y los consumidores, o sea, todos nosotros. Del perfecto funcionamiento y coordinación de todos estos agentes depende que el aparato que has enchufado el día de hoy encienda o no encienda. Con la dificultad añadida de que un sistema eléctrico opera en tiempo real, todos los días del año, las 24 horas del día. Y por esta sencilla razón, la energía, y por la razón de que la energía no se puede almacenar en grandes cantidades, pues es un proceso bastante complicado, ya que se tiene que estar produciendo todo el tiempo, ¿sale? No puede existir una interrupción del suministro porque entonces se causaría o se formaría o se generaría un caos inmenso. Bien, ahora vamos a hablar de los parámetros de la electricidad. La electricidad transportada debe cumplir unos parámetros físicos como es la intensidad, la tensión y la frecuencia. Cada uno de ellos se mide de distinto modo. La intensidad es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por un conductor por unidad de tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el amperio. La tensión o voltaje es el trabajo que debe aplicarse para mover cargas eléctricas entre dos puntos, es decir, la fuerza que impulsa los electrones. Su unidad de medida es el voltio. La frecuencia es el número de veces que se repite la señal en un determinado tiempo. Su unidad de medida es el hercio o los hertz. En Europa, por ejemplo, la frecuencia tiene un valor de 50 hercios, mientras que en Estados Unidos y Canadá es de 60. El vatio es representado con una W y es la unidad de potencia. La potencia se obtiene de multiplicar la tensión por la intensidad.
Pero para saber cuánta electricidad se ha consumido, el parámetro es la energía. La unidad es el vatio por el tiempo, que es lo que registra el contador eléctrico que tienes en casa y a partir del cual la compañía emite la factura de energía que has gastado. Bien, aclarado todo esto, estamos preparados para acompañar a la electricidad a los sitios donde se genera las centrales eléctricas. A diferencia de otros recursos, como el carbón o el petróleo, no hay minas ni yacimientos de electricidad a los que podamos recurrir, y su manifestación más espectacular en la naturaleza, por ejemplo, son los rayos y los relámpagos. Por tanto, no hay de otra. Si se quiere o se necesita electricidad, se tiene que generar artificialmente, y por eso precisamente se dice que es una fuente de energía secundaria, porque dependemos de una primaria para hacerla realidad. La suerte, que hay muchas formas de producirla. Si bien es cierto también que unas son más respetuosas con el medio ambiente que otras, aquí vamos a ver cuáles son. Bien, en primer lugar tenemos centrales térmicas. Las hay de distintos tipos, según el material del que se alimenten, por ejemplo combustibles fósiles como el carbón o el gas natural, residuos urbanos o biomasa, sin olvidar las de ciclo combinado. Su quema produce también un vapor a presión que mueve una turbina conectada a un generador. Bien, están también las centrales nucleares o atómicas, que operan mediante la fisión de un combustible nuclear, en este caso uranio o plutonio, por ejemplo, que al generar vapor a presión pone en marcha una turbina conectada a un generador que es el que produce la electricidad que luego pasa a la red. Tenemos las centrales atmosféricas. Son aquellas que utilizan recursos como el agua embalsada o el viento, en este caso, las paletas de la turbina hidráulica o las hélices del aerogenerador, mueven directamente la turbina que alimenta el generador. La electricidad así producida pasa entonces a la red. Y tenemos las centrales fotovoltaicas. La energía contenida en los fotones de luz solar se convierte directamente en electricidad y pasa así a la red. Si te das cuenta, excepto el último tipo de central, el resto cuenta con dos elementos clave que mencionamos en la descripción, que son la turbina y el alternador. La turbina es la pieza que transforma el calor o el movimiento producido por la fuente de energía primaria en energía mecánica, y el alternador es el que convierte la energía mecánica en electricidad. Los dos últimos tipos de centrales entran dentro de la categoría de energías renovables y cada vez gozan de más peso dentro de la producción eléctrica. El operador del sistema, por ejemplo, trabaja continuamente en su integración en el sistema, aunque entre las funciones de la compañía no figure la de generar electricidad, sino la de transportarla y encargarse de que la operación del sistema funcione a la perfección. Y ¿cuánta electricidad hay que producir? Ahora bien, quizá te preguntes cómo lo hacen las centrales eléctricas para calcular cuánta energía han de producir. Pues como ya sabes, la electricidad no se almacena, al menos en grandes cantidades, por lo que es una muy buena pregunta. La electricidad hay que producirla justo en el momento en que se está consumiendo. Cuando un foco se enciende, hay al menos una central que incrementará su producción para procurar la energía demandada, y cuando ese foco se apaga, esa misma central u otra reducirán su producción. Para lograr el deseado equilibrio entre generación y consumo, no hay más remedio que hacer una buena previsión de la demanda de electricidad. Y esto ha sido todo por la clase de esta semana de la materia de robótica. Recuerden que en esta clase vimos qué es un sistema eléctrico, la electricidad, una fuente de energía secundaria, y los tipos de centrales donde se genera la electricidad. Y bien, si el contenido te ha gustado, regálame un pulgar arriba. Recuerda suscribirte y compartir, y recuerda seguirme también en Spotify y Apple Podcast como el Profe Pedro. ¡Hasta luego! El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks.